bienvenidos, bienvenides a esta última jornada del diálogo de escritoras y escritores de la Argentina. Yo soy Alejandra Rodríguez Ballester, hice la coordinación de todas estas charlas, las pensé y bueno, y acá estamos, muy contenta. El tema que nos reúne hoy es el de los parentescos biológicos. El tema de los animales no es nuevo en la literatura, recorre desde las fábulas de la antigüedad, los bestiarios medievales, el coloquio de los perros de Cervantes, en el siglo español, Kafka en el siglo XX, los flash de Virginia Woolf, o si pensamos en la Argentina, Horacio Quiroga, Isur de Lugones, Cortázar, los Tigres de Borges, en fin, es un tema que es recurrente en la literatura. Pero la coincidencia este año y el año anterior de una narrativa que enfoca el tema animal, ya sea como centro o como espejo de ciertas conductas humanas, lo que es para remarcar y que de alguna manera marca como otra tendencia a esa literatura del yo que era tan preponderante. Qué raro lo escucho. ¿Pasa algo? Hola. Hola. Bueno, entonces les decía que aunque el tema tiene una tradición en la literatura, me parece que la emergencia de distintos libros que tocan el tema animal en el último año tiene que ver, por un lado, creo como con encontrar otro atajo a esa literatura del yo de la que estábamos, parecía que no podíamos salir, porque el animal es de alguna manera cercano y a la vez es de una otredad insondable. Puede ser cotidiano y familiar y a la vez absolutamente extraño y salvaje. Y además la emergencia del tema parece también tener que ver con ciertas corrientes del pensamiento contemporáneo, con filosofías como las de Giorgio Agamben, Peter Singer o Donna Haraway, ¿no? Con su manifiesto de las especies de compañía. Bueno, por todo eso me pareció importante que estuviera este tema en esta mesa y además estos autores que son un verdadero lujo, a los que voy a presentar y les agradezco un montón que hayan venido. Bueno, los tengo en orden, perdón. Alejandra Camilla nació en Buenos Aires, se formó en el mítico taller de Abelardo Castillo y en el taller de Inés Fernández Moreno. Ha publicado los libros Los que vienen y los que se van, historias de inmigrantes y emigrantes en Argentina en 2008, Los restos del secreto y otros cuentos en 2012, Los árboles caídos también son el bosque en 2015 y El sol mueve la sombra de las cosas quietas en 2019. El libro que nos convoca, digamos, del que vamos a hablar, es el que acaba de salir, La paciencia del agua sobre cada piedra. Ella ha recibido muchos premios, entre ellos de la Feria del Libro de Buenos Aires y el Fondo Nacional de las Artes. Paula Pérez Alonso es editora y escritora, autora de las novelas No sé si casarme o comprarme un perro, en 1995, El agua en el agua, Frágil y El gran plan. El año pasado, en diciembre de 2022, ganó el premio Sara Gallardo por Caidú, que es la novela de la que vamos a hablar en esta mesa. Después Santiago Cray, está aquí en el medio. En 2010 publicó su primer libro de relatos, El enemigo. En 2015 ganó el primer premio del concurso Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional y la editorial Interzona, con su cuento El elefante del que vamos a hablar. Y es autor de las novelas 27 formas de enamorarse, Castillos y Las tormentas. Y aquí a mi lado, Sonia Udasi, bahiense, es escritora, editora, docente y periodista cultural. Publicó varios libros de crónicas,
pero voy a mencionar solo los de ficción, que son Periodismo, Acto de Fe, Los domingos son para dormir, y ahora Animales de compañía, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, gracias a todos por estar acá. La primera pregunta para la mesa en general sería, ¿cómo creen que se coló el animal en su literatura? ¿Cómo se convirtió en tema, en personaje, en presencia extraña o fantástica? ¿Qué aporta su literatura? ¿Se sorprendieron de ver aparecer ahí un animalito? Tenés que ser autoritaria y decir quién empieza, porque evidentemente acá nos cuesta como tomar la determinación. Estaba prendido fuego el micrófono y va a dar nada. ¿Me repetí? No. Era larga. ¿Cómo se colaron los animales? No sé. Yo en algunos, casi siempre aparecen animales. Lo escribo sin darme cuenta. Son esas cosas que te dicen los demás que haces. Viste que uno, sobre todo me pasa eso, ¿no? Pero los demás me dicen, acá me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y cuando escribo me pasa algo parecido. Yo no sé bien qué estoy haciendo. Entonces los animales aparecen también como otro montón de cosas que aparecen en la escritura que no tienen mucho pensamiento previo, muy racional. En el caso de este libro, que sí son todos cuentos que están armados alrededor de algún animal, al principio aparecieron sin ningún tipo de pensamiento, ni voluntad, ni nada, y después sí se fue armando. No sé, en general me gusta que haya animales en los cuentos, como lector, ¿no? Tiendo a darle como un punto más en mi cabeza si aparece algún animal. No tengo muy claro por qué, pero seguramente Alejandra sí. Cada uno va nominando. Bueno, a mí me pasó igual que a Santiago. El tema que me convoca en cada cuento no es el animal, por supuesto, sino que el animal, como bien dijiste, se cuela y uno lo ve a posteriori, como dijo Santiago. Lo que me pasó, que me encantó, es después de haber presentado el libro y estar en esta etapa de encontrarme con los lectores y con los colegas y otros libros, ver que era como parte de una corriente. Y esa idea me encanta, de no haber planeado algo y quedar, no sé, en la marea, ser parte de una marea, ¿no? Que tampoco no tengo idea de dónde aparece ni a qué obedece, ¿no? Pero seguro que Pablo sí. No, yo escribí Caidú en el 2018, es decir, antes de que se pusiera en la agenda el tema de la naturaleza, de los animales, y es una novela que se iba a publicar en el 2020, pero con la pandemia no se pudo publicar y se publicó finalmente en 2021 y ya el tema estaba en agenda, y a mí un poco decía, bueno, qué bien, por un lado está bueno porque por ahí el libro vende más, pero me molestaba que estuviera en la agenda porque yo no lo había pensado de ese modo. Tampoco es ese tipo de personajes que uno siente que están en el aire, entonces uno los capta y uno se da cuenta después de que lo escribió, que en realidad captó algo que estaba en el aire. No ese es el caso con mi novela. Es un perro singular, muy expresivo, que me lleva a mí a empezar a tirar de ese hilo, pero en realidad a preguntarme sobre todo por eso otro, ¿no? Lo otro que está ahí tan cerca, como un perro que forma parte de una familia, que está en un departamento, que es como lo más domesticado, lo más cercano, lo menos amenazante,
y sin embargo ese perro puede poner una bomba, digamos, hacer estallar todo un mundo, el mundo de la que cuenta la historia, ¿no? Entonces, pero como Alejandra, me alegra, después me alegró porque después de publicar la novela empecé a leer cosas que tenían que ver, como después leía a Spinoza, que me vino muy bien y me di cuenta que tenía tanto que ver, y después leía a Donna Haraway y me di cuenta que era como que le estaba escribiendo sin saber a ella lo de las especies compañeras, ¿no? Entonces, sí, son efectos como posteriores, de que uno se da cuenta qué hizo en un macro, ¿no? En un espectro más macro, que eso que uno a veces como escritora no tenés muy claro qué hiciste, pero bueno, la fuerza de lo que estaba pasando a nivel la observación de la naturaleza, la interpelación de los animales y toda esta vida que empezaba a competir con la vida del hombre, se hizo como, bueno, fascinante, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero vivir ahí. Dije, a partir de ahora quiero vivir ahí, quiero vivir en ese mundo, en ese vórtice. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí. Qué tremendo cómo nos acostumbramos con las llamadas del WhatsApp, esto de estar chequeando, y si no hablas, ¿cómo se van a dar cuenta si se te escucha o no se te escucha? Y voy a leer medio como una copiona, porque comparto lo que acaban de decir mis compañeros de mesa. Antes, muchísimas gracias a Alejandra y a la Fundación El Libro por la invitación, que siempre nos ha enriquecido de las preguntas que generan los colegas. Y creo que hay, por un lado, una cuestión que tiene que ver con este descubrimiento posterior, en donde decís, bueno, ya las fábulas de Esopo con las que crecimos, o sea, uno dialoga bien o mal, en mi caso no voy a juzgarme, no voy a decir que me inscribo en una tradición, pero desde el punto de vista literario se da muy naturalmente desde la literatura infantil. Después, cuando sos escritora, va aflorando un tipo de conocimiento, no de conocimiento, de estrategia que tiene que ver con desarrollar estructuras, personajes, atmósferas que son racionales, y otras que no se contradicen, pero las vas descubriendo, como decían los chicos y las chicas, en el camino, ¿no? Y en ese punto el animal como figura es muy útil conceptual y estéticamente, en mi opinión. Al mismo tiempo, nos adhiero mucho al tema de la escritura autobiográfica, aunque sí leo literatura autobiográfica o autoficción, que es muy buena, pero creo que pasa un poco lo que decía Paula en otros términos, o a mí me pasó mi primer libro de cuentos, que salió por Entropía, Los domingos son para dormir, se llama Los domingos son para dormir, pero también hay una presencia de los animales que no sé si era tan consciente yo. Es más, el título Animales de compañía era el título de un cuento, y posteriormente una escritora que admiro y por eso luego me hice amiga, que es Mariana Esquedaresis, que también publica por el sello Entropía y por Editorial Nudista, me dijo, no, el título del libro es es Animales de compañía, con toda la ambigüedad que eso carga, porque los seres humanos también somos animales de compañía de los otros. Mi libro fue muy previo también a este debate que hay de los animales humanos, los animales no humanos, a los seres sintientes y a todo ese tipo de jerarquía que nos hace cuestionar muchas cosas. Vos citaste, creo que fuiste vos, a Donna Haraway, que yo también la leí, digamos, posteriormente. Y después, para no ser larga, creo que van reapareciendo como temas y problemas, figuras e imágenes que me interesan en todos mis libros, y que los animales funcionan ahí muy bien. Digamos, los estereotipos, no sé, estas figuras de Disney, por decir, en donde los animales son tiernos y son peluchitos, y que en general desoyen el costado salvaje e incómodo al que nos enfrentamos también como humanos y humanas, y después la antropomorfización, ¿no? Que es toda esa carga y todas las contradicciones que estas relaciones generan. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta
individual a cada uno, porque como son cuentistas, excepto Paula, que tiene una novela, todos los demás tienen cuentos. Entonces vamos a hablar de algunos cuentos, porque lamentablemente no podemos hablar de todos. Alejandra, quería empezar con vos. Te quería preguntar por tu cuento La pregunta de Rawson. Es un cuento preciosísimo. Lástima que no lo podemos leer, pero bueno, puedes contar un poquito de qué se trata. Es decir, son los perros que salen con su paseadora y se escuchan mucho los sonidos de la plaza y una cosa envolvente. Y son perros que hablan, o sea, se hablan de usted y tienen una conversación, ¿no? Yo te escuché valorar la simplicidad en la literatura. Y me pregunto por esa idea de simplicidad, si esa simplicidad es algo realmente simple, o es una simplicidad a la que se llega como un resultado de un trabajo intenso, ¿no? Porque este cuento yo creo que no es nada simple, o sea, no tiene nada de simple ni de banal, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la pregunta. Dice algo así como: la diferencia entre los humanos y los animales es la conciencia de muerte. Los animales no la tienen. Y firma Graciela Pisano. Graciela Pisano era mi profesora de filosofía de cuarto año. Y lo dijo hace mucho. Y desde entonces me quedó la pregunta. Por eso se llama también La Pregunta, ¿no? Porque no me convenció del todo. Entonces me quedé recalculando. Y creo que es en gran parte como escribo, ¿no? Intentando responder preguntas. Obviamente nunca logro responder nada, pero por lo menos sigo preguntándome con la ayuda del lector, ¿no? Ella dijo eso y traté de imaginarme una vida sin muerte. Y lo primero que me pasó es sentir una especie de claustrofobia, ¿no? Y además que todo empezaba a perder sentido y se volvía nada más que una repetición. Entonces ahí surgieron Rawson y su amigo Oso, que ellos son los perros que tienen una especie de, al modo de los diálogos socráticos, ¿no? Están filosofando en la plaza, pero también están Papu y Sasha, que son los perros que lo que les interesa es jugar y correr palitos y esas cosas. Bueno, de ahí viene. Claro. Es un cuento filosófico en realidad, ¿no? Tremendamente filosófico. Y podría ser un cuento, digamos, podría ser un argumento de Borges, solo que vos lo contás muy distinto. Pero el Inmortal de Borges tiene ese mismo, se plantea la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la vida no termina nunca, ¿no? A mí me gusta mucho Borges y me hubiese gustado poder llevarle mi cuento. Creo que hay algunos temas, el de la repetición también me interesaba mucho a él, ¿no? Sí. Aparte del tema filosófico, digamos, también hay algo de la descripción de la plaza, de la descripción de los gritos, de los animales, así como visto muy, muy de cerca, ¿no? Como una cosa de aprecio de lo viviente, ¿no? Un lugar muy vivo. Es que creo que los animales tienen una mirada más consciente, más cercana a su mundo. A diferencia de nosotros somos los inconscientes, más allá de lo que dijo mi profesora de filosofía. Claro, está visto como de la conciencia del animal, sería eso. La conciencia del animal que lo hace también estar más en el presente. Y después lo que decías de la simplicidad, sí, obviamente la simplicidad que me interesa es la que sea síntesis, ¿no? La que es resultado de un proceso, no la que arranca pobre, sino la que va quitando y llega al centro, a lo esencial nada más.
Paula, la primera frase de tu novela Kaidú es deliberadamente ambigua, ¿no? Es buenísima. Dice, para mí no es ambigua, así, pero... Dice así: cuando conocí a Kaidú, el perro de Juan, no imaginé que me casaría para toda la vida. Bueno, y ahí hay todo un guiño, no sé si a tu novela anterior o simplemente es el juego que se va a jugar en esta novela, ¿no? Que tiene que ver con esa ambigüedad con la que jugás todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, hay una ambigüedad, pero hay una cosa muy concreta, muy material, te diría, que es lo que me resultaba interesante del perro, de Kaidú, justamente. Todo estaba puesto ahí, digamos, no había otros planos posibles. Entonces, este perro que la empieza a seducir, de verdad, y ella se empieza a sorprender, pero se deja seducir y empieza a entrar en ese juego. No hay nada de proyectivo o de fantasioso o de sueño, es absolutamente material esto que sucede y justamente ese era el plano en que finalmente la protagonista, que es una persona bastante convencional, si querés, que está atada a un montón de ideas, de fórmulas dentro de una pareja, de las expectativas dentro de una pareja, y que esto sí, esto no, y de pronto este perro produce una educación sentimental verdadera, digamos. Para mí es una novela de un descubrimiento, ¿no? De un hallazgo que despliega después una deriva así loca totalmente, pero justamente eso, quitar la fijeza de las cosas, es decir, esa ambigüedad de la primera frase es, bueno, esto es una deriva, no sabemos a dónde termina, y es justamente quitar a las palabras, a lo que uno escribe y a todo lo que está por afuera de la escritura, de esa fijeza, de ese orden que nos han impuesto, ¿no? Nuestras educaciones diversas en distintos momentos nos han impuesto buscar la tranquilidad del orden, ¿no? Lo que ordena, lo que tranquiliza, lo que reconoces, lo que identificas, las identidades que son, a veces tienen su doble cara muy complicada, justamente. ¿Qué importa la identidad? Entonces, perderse en eso, ¿no? Dejar que esos límites se difuminen y bueno, y ese nomadismo vital que empieza a generar Kaidú en la protagonista, eso es como un pasar a ser otro, ¿no? Dejar de ser uno para ser otro, y no siempre estamos dispuestos, ¿no? A entregarnos a eso, y justamente también en la escritura, ¿no? Uno es otro cuando escribe, y uno no sabe quién es cuando escribe, y justamente cuando uno puede entregarse a eso, es que hay algo que sucede de verdad. A mí los libros que me gusta leer son los libros que no me da lo mismo haberlo leído o no, que son libros que voy a recordar, que son una experiencia de lectura, que no soy la misma después de haberlos leído, y me parece que justamente uno no siempre lo logra cuando escribe con todos los libros, eso, pero justamente que se produzca una experiencia, ¿no? Una experiencia a nivel
de uno escribiendo y a nivel de la historia también y de la escritura. De Caidú, digamos, que la protagonista aprende. Claro, sí, es totalmente, ella, digamos, él es como un maestro japonés que la va llevando sin que ella se dé cuenta a salir de los casilleros en los que ella está atrapada. Porque, como decía James Baldwin con tanta lucidez, los hombres construimos nuestras propias prisiones. Y ella no está consciente de que está atrapadísima con todas sus fobias y sus formatitos. Y de pronto no se da cuenta de que él, Caidú, la va llevando a salir de todos estos casilleros, estas etiquetas, estas definiciones que la tranquilizan. Entonces, cuando ella deja de tratar de entender, cuando ella se entrega y se transforma de alguna manera en animal, ¿no? También es cuando el mundo pasa a ser un mundo de inmanencia. Todo lo que hay, lo que tenemos alrededor es lo único que cuenta. Y no hay otros planos, no hay promesas, no hay trascendencia. Y es muchísimo lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ella aprende. Bien. Sí, como una vida más en el presente, ¿no? Más de vivir el presente y un poco más sensorial también, ¿no? Los sentidos son claves, sí. Bueno, a ver, ¿qué seguimos? Sonia. Bien. Sí, acá tenemos uno. Por ahí te robo el cosito. Soporte. En tus cuentos los animales no diría que no son el centro, son como están ahí, presentes de muchas maneras. Hay muchas metáforas, o sea, están realmente usados como de distintas maneras. Hay muchas metáforas animales muy lindas. La descripción de, por ejemplo, del novio de la chica de Mapas de Relación, que dice cabeza de ciervo y un cuerpo de, no me acuerdo, de búfalo patón. Está muy bueno y me lo puedo imaginar. Pero están ahí, ¿no? Están ahí esos animales. Y yo diría que una de las cosas es que se ve como que están ahí para marcar la soledad de las personas. Es decir, esos animales de alguna manera nos están mostrando que esas personas están mal, o sea, no están comunicadas, son como objeto de diálogo en una pareja que no habla, de diálogo en una pareja que está por separarse, o de disputa, ¿no? Mirá lo que le hiciste, pero ahora se ofendió el animalito por tal cosa, se ofendió el gato porque no sé qué. Están como en el medio de un conflicto humano, ¿no? Eso por una parte, y por otro lado me parece que hay una constante en que es la presencia de las redes como una cosa que obstruye la comunicación y una especie de confrontación entre lo artificial y lo natural, ¿no? Sí, la verdad que... Qué buena lectora, perdón, que tiene como una secuencia, pero... Dios, están las dos cosas, digamos, como presentes también en descubrimientos posteriores. Recién hablábamos de los miedos a las modas, y menos mal que no me preguntaste por mis cuentos que son más rurales, porque en mi caso, y que no lo había terminado de cerrar en la pregunta previa, eso, les creo de lo autobiográfico, pero sé que al igual que las redes, que son parte de una atmósfera en la que estamos insertos todos en mayor o menor medida, el tema animal para mí también, digamos, yo me crié en el campo y he sido cómplice de salvajadas que no las cuento acá porque podrían mandarme a la policía de la ciudad con su séquito de activistas a favor de los derechos de los animales. Entonces, esa es la ambivalencia, digamos, que me interesa mucho y me recuerda una cuestión que no la voy a citar literal, de John Berger, que habla de esto de la extrañeza. Acá también estamos hablando mucho de identidad.
la extrañeza que te provoca el animal que te mira a los ojos, ¿no? Y a partir de ahí también narrativamente y literariamente, digamos, son parte de una atmósfera, que a veces son unos peluches gigantes que se añoran de la infancia, en otros casos son estos seres que tienen, además de su carga material, como decías vos en Mapas de Relación, en esta pareja, tienen su carga de mostrar, como dijiste, las disputas y también de simbolizar cosas, ¿no? O sea, a partir de ese mecanismo que utilizan estos dos, se ven las fisuras previas que existían en estas relaciones afectivas y domésticas y que involucran al animal. Y después que también son, y esto sí me parece que es muy contemporáneo, símbolos de estatus, ¿no? En muchos casos, del perro que tenés en esta pareja, un poquito análogo a un iPhone que le regala y después le regala un gato precioso, de raza, que es muy redeable también. Como que garpa mucho en las redes para este personaje, mostrar al gatito y encima victimizarse, ¿no? Porque bueno, les pasa que lo pierden y demás. O sea, está muy puesto en el ojo crítico de la narradora todo lo que hace su pareja, que vive en las redes y usa la desaparición del gato como un motivo más para agitar, ¿no? Así como una cosa muy manipuladora. Sí, y también esta cosa de que las redes son tan reales como esta realidad material, digamos, quizá con distinta ontología, no me voy a poner filosófica, pero también nos pasa, me parece, con lo que escribimos de los animales, que tienen, bueno, en el caso tuyo tremendo, bueno, yo los leí posteriormente, les confieso, porque no quería condicionarme, menos que el tuyo sí lo había leído antes, Animales. Digo que tienen esa ambivalencia y esa contradicción y esa cosa tan antropomorfizada y tan humana, y después los humanos también como medio salvajes y medio animales en términos dicotómicos que después en la realidad de las historias y de los modos de narrarla se van mezclando y se van misturando. Como que te preguntas quién es el animal. Claro, exacto. Bueno, Santiago, el libro de Santiago se llama Animales, o sea, todos son animales, pero yo quiero que hablemos de Mamá Búho. Me pareció hermoso cuento. Gracias. Precioso. Y Mamá Búho es sobre una metamorfosis, ¿no? Tiene otros cuentos sobre metamorfosis, pero la esposa del narrador se transforma en búho mientras están en la cocina charlando. O sea, ambos están insatisfechos con sus vidas laborales y hablan mucho de eso, de la insatisfacción de los jefes y qué sé yo. Y eso me hizo acordar a Kafka, naturalmente. Digo, bueno, acá hay un link obvio con esto, pero es una metamorfosis que no es como la de Kafka. La queja, pensé que decía, La queja, claro. Sí. Y igual tiene un laburo medio de mierda, También. Bueno, ¿cómo pensaste ese tema de la metamorfosis, que la tratás de esa manera tan, porque la trata de una manera tierna, diría, la mujer se convierte en búho y sigue citándolo, ¿no? Sí. Bueno, es algo que me pasó. No, así no. Mirá, ¿no? Recién Sonia decía, bueno, que, ¿no? Decía como algo de, bueno, vengo acá y me hacen pensar por lo que me preguntan, ¿no? Y es verdad, porque vos, digamos, primero hablas y después, yo primero hablo y después pienso. ¿No? Entonces, y con la escritura me pasa parecido, porque por lo que vamos diciendo acá, después pensamos un poquito más sobre lo que escribimos que en el momento de escribirlo. Y yo te contesté, bueno, a mí me gusta que haya animales en los cuentos, y me quedé pensando mientras no escuchaba nada de lo que decían ellas, pero me quedé pensando en por qué, ¿no? Digo, bueno, sí, está bien, hay una cosa de... Ahora, voy a llegar a la metamorfosis, creo, pero... ¿por qué? Y bueno, porque a mí me gusta que haya algo que yo no entienda. Y si hay algo que yo no entiendo es un animal, o sea, no lo entiendo a nivel...
digo, si hablando de metamorfosis, si todos ustedes de repente se transformaran, como recién decía Sonia, en animales que nos miran, o sea, de repente son osos panda y zorros y langostas, aparte de darme muchísimo terror que eso pase, me pasaría que no podría hablarles, no sabría qué hacer con eso. Entonces, cuando aparece un animal, a mí me genera en principio eso. O sea, entonces tener en un cuento o en algo que yo estoy leyendo o que estoy escribiendo, que aparezca un animal, que aparezca una jirafa, un búho, un perro, genera un agujero, genera algo que no sé qué es, o que yo sé que no puedo manejar. Entonces voy a estar frente a algo que yo no puedo manejar. Y a mí me gusta eso, me gusta como lector, me gusta encontrar los libros que me gustan, entonces trato de imitar lo que me gusta. Cuando uno escribe en ese lugar, ¿no? ¿No? Como vos le llevarías a Borges, que supongo que... bueno, entonces, el animal a mí digamos, pensando en lo que vos me habías preguntado, o nos habías preguntado antes, bueno, se me ocurrió ese lugar como de hueco, de no saber qué es, ¿no? Y en el caso de la metamorfosis, sí, también tiene como toda una historia, todo un recorrido en la literatura, hay distintas. La de Kafka es como la que te viene a la cabeza inmediatamente. Y en este caso, si bien, ¿no?, la metamorfosis de Kafka, ¿no?, el tipo no parece tener un gran quilombo con ser una cucaracha, parece como si fueran otros los problemas que tiene, como todos nosotros. Lo que no puede ir a la oficina. Claro, y nos pasa eso, porque en el fondo todos en un punto estamos como, mientras nos vamos transformando en cucarachas, nos vamos como preocupando por otras cosas, ¿no? Tal vez no en cucarachas, tampoco quiero ser tan malo con nosotros, pero pongamos con las cucarachas. En ponis o con las cucarachas. Bueno, y en ese cuento, en realidad, digamos, esta mujer lo que hace, siendo un búho, es poder hacer cosas que puede hacer un búho y no necesariamente ella, ¿no? Y bueno, ese fue el punto de partida en realidad. Y como yo no sé qué puede hacer un búho, pude tener ahí una situación en la que no dominaba la escena y no sabía qué iba a pasar entre ellos. Que más allá del cuento, que no importa, creo que en líneas generales en la escritura, en los libros y demás, a mí me gusta eso, que haya, o sea, escribir con lo que no sé, escribir con lo que no entiendo, escribir con lo que yo no puedo definir del todo. Y el animal es muy apropiado para eso. Yo creo que justamente lo que decís es tal cual, y me parece que en todos nuestros libros eso está presente, tal vez por la ayuda de los animales, pero el efecto desestabilizador, sí, ¿no? El efecto ¿no? desestabilizador de lo incierto y de que ahí algo se tiene que acomodar o tiene que vérselas con algo absolutamente que no estaba previsto o que no estaba pensado genera ansiedad, ¿sabes? Exacto, se encierran con un sapo en una pieza, 1 hora y media, y ¿qué haces? ¿De qué charlas? ¿No puedes parar el truco? ¿Qué haces? Hay algo que, pero digo, eso, más allá de la broma, como soy tímido hago muchos chistes, pero en realidad estoy tratando de pensar esto de, bueno, si a mí si te ponen frente a esto, puede ser lo absolutamente inconmensurable, como un perrito, ¿no? Depende cómo uno lo vea. Digo, estos perros que pueden hablar sobre la muerte o dedicarse a masticar un hueso de goma, digo, pero en ambos casos igual es raro lo que está pasando, ¿no? A eso voy. Hay casos en los que, como por ejemplo Mamá Búho de Santiago, el búho es un personaje, porque es la mujer metamorfoseada, y en este caso no habla cuando es búho, está muy bien eso, porque además hay cosas que tienen que ver con el silencio, o sea, ella se convierte en búho cuando ya basta de hablar de estas cosas, ¿no? No sé de qué sirve. Sí, sí. O sea, y hay casos en los que el animal aparece de manera como simbólicamente o como metafóricamente, en este caso es un símbolo,
Y pienso en el cuento de Ale, Los ensayos, ¿no? Que es un cuento muy fuerte. Si querés contarlo vos directamente. Bueno, una mujer que está cuidando a su mamá muy grande, enferma, y no mucho más que eso. Y yo me senté a escribir exactamente eso. Durante la escritura surgió la metáfora de los días como vacas, por esta sensación que me dan las vacas, por lo menos, de algo muy manejable, ¿no? Tal vez un poco tontas, no sé, pero son manejables, controlables. Y las noches como toros, que son algo que da miedo, ¿no? Aunque, como dice Santiago, uno no sabe qué son capaces de hacer. Pues primero solo una metáfora, y después se fueron transformando en personajes en el cuento. Entonces estas dos mujeres, conviven con vacas y toros. Después la situación de la mamá enferma se va tornando más dura, entonces ya no hay vacas, son solo toros. Bueno, no quiero spoilear. Pero me intriga cómo aparece y cómo le das cauce. O sea, le das cauce, lo frenás. ¿Cómo se Es bien, como decía Santiago, me alivió mucho cuando lo dijo al principio de todo, porque yo en los 2 libros anteriores había tenido un perfil muy bajo, salvo con los lectores, no tenía muchas entrevistas y esas cosas. Y ahora con este libro y con el empuje de Janina, tengo que hacer más entrevistas y charlas y esas cosas. Y una de las cosas que voy viendo es que yo escribo de una manera muy irresponsable y muy inconsciente. Todos los demás escritores piensan mucho más las cosas que hacen. Entonces, me alivió mucho cuando Santiago dijo que no. y que en estas charlas aprendemos un montón de lo que escribimos. Entonces, las vacas y los toros surgieron solos. Yo lo único que hice es como tomar nota, pero estaban ahí. Buenísimo. Igual muchos se hacen lo que tienen todo, la vaca atada, para seguir con la metáfora animal. Una pregunta general es, o sea, el animal es silencioso, o sea, hay algo también de lo silencioso, del silencio en el relato que aparece cuando está el animal. No hay diálogo posible, salvo cuando el escándalo se hace hablar a los perros entre sí, pero si no hay diálogo posible, y entonces se genera algo como mucho más reflexivo, me parece, y a la vez implica una descripción muy minuciosa. Y algo que vi en distintos relatos es que por momentos ese animal parece tener acciones humanas, es decir, mucho en Kaidú, los gestos, la sonrisa, levantar las cejas, bueno, toda una descripción que hace que uno diga, bueno, acá parece casi tener un rostro humano, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay que afinar mucho la percepción para describir un animal? Creo que justamente el tema es ese, algo que se supone que es parte de un paisaje doméstico o exterior, y los tenemos como cristalizados en general a los animales, y no los observamos. En el momento que te pones a observarlos es algo impresionante. Yo me pasaría horas observándolos, me parecen pero muy interesantes, y a veces más interesantes que las personas, sin duda, que digamos, siempre te sorprenden. Entonces a mí me parece que esa cuestión del silencio también es importante, porque eso te permite un registro
que el diálogo a veces no ayuda. Ese silencio a veces genera una relación muchísimo más, de una intimidad muchísimo mayor que cuando existen las palabras que van tratando de explicar las cosas o de aclararlas. Entonces, eso de ponerse a registrar algo que es justamente lo que vos decías antes del extrañamiento, ¿no? Lo que antes era tan familiar, lo que es tan familiar, lo que es tan obvio, y de pronto cuando lo mirás con esa mirada extrañada puede producir pero muchísimas cosas, ¿no? Y justamente esto, de eso se trata, de todo lo que no estamos preparados para eso, pero si no nos preparamos es mucho mejor, digamos, sí, entonces ahí dejamos que estas fronteras, ¿no? Porque uno va trazando fronteras, va trazando frenos, y cuando estas fronteras se ponen lábiles y todo esto fluye de otra forma, se descubren cosas impresionantes. Uno solamente tiene que estar en estado de abierto, ¿no? Es eso. Y pues el mundo se transforma en algo mucho más habitable y más generoso y más lindo. Me parece que es así. Digamos, yo escribiendo Kaidú tuve esa experiencia, digamos, accedí escribiendo Kaidú a esferas a las que no creí que iba a acceder en mi vida, digamos, a grados de percepción, de sensibilidad y de un saber que no pasa por el entender, que uno puede amar sin entender, sin conocer tanto. Y entonces eso son todos descubrimientos que te llevan a otros planos, y no sé si con un ser humano habría pasado. No, sobre el silencio y eso, ¿no? Pero callarse está buenísimo. Lo que pasa es que está como muy... es re difícil para nosotros callarnos, ¿no? Para las personas. Por ahí para los animales es más fácil. Ese silencio que nosotros suponemos, porque en realidad, bueno, los sonidos hacen. Lo que no hacen es hablar. Y sí, callarse por ahí está poco valorado, ¿no? Hablamos un montón. Pero hay un tipo de escritura, qué sé yo, pienso, no sé, en Robert Balser o gente así, que como que escribe para callarse, ¿no? Muchas veces hay gente que escribe para callarse, para poder escribir tanto que en algún momento eso llegue a ser algo tan perfecto como, no sé, el silencio de un mono que decide no hablar. ¿Qué tiene que decir? A menos que esté en un personaje de Camilla. Ah, no, bueno, no, a mí eso es otra cosa, ¿no? Cuando hacemos hablar a los animales, le podemos hacer medio lo que queremos, pero está buenísimo, ¿eh? No estoy defendiendo, no sé. Pero bueno, no, eso, pero lo que decías del silencio me vino esa idea, como que, estar callado está bueno, ¿no? Y los animales lo pueden hacer así de fácil, y nos imponen a mí por lo menos me imponen cierto respeto, y no sé, yo como animal más cerca que tengo es un gato, y estar solo con el gato callado es algo, está buenísimo, ¿no? Porque no es que me ponga a pensar, ¿qué estará pensando el gato? Nada está pensando el gato. Pero sobre todo sé que el gato no está esperando nada de mí y que yo no le tengo que decir nada. Entonces, qué sé yo, creo que, nada, volviendo a la experiencia de lo que nos gusta hacer a nosotros, que es escribir, cuando metes a alguno de estos bichos por ahí, te empiezan a llevar a esos lugares, ¿no? No sé si no llegué a lugares tan elevados como vos, pero por lo menos, bueno, en mi familia agradecían que me quedara callado mientras escribía. No, lo que se me ocurría escuchándolos a todos es que la contracara también del silencio es la acción, y hay algo muy perturbador también en los animales, que esta cosa
de estar en estado de latencia, de poder también convivir acariciando, no sé, en mi caso, el hocico de un caballo, de una vaca, y de pronto, como las peores calamias de los seres humanos con los que nos ha tocado a todos lidiar literariamente o en términos reales, que hay reacciones imprevistas. Y ese espejo me parece como muy interesante. O el gato que está re piola, que se deja acariciar, y de repente el ya. ¿Qué pasa, Emma? ¿Pero qué hice? Mi gata en particular tiene una cosa, que es que una inteligencia emocional compleja, muy propia de su clase de ser animal felino, y de pronto, no sé, me hago un movimiento normal, agarro una lapicera y me mira con espanto y sale corriendo. Lo vería alguien de afuera y pensaría que yo me saco como el cinturón y le pego, ¿viste? Es como una sobrereacción. Y creo que está bueno, ahora hablando de esto, de las figuras retóricas, en los personajes, ver esta cuestión como de espejo roto también con los personajes humanos. Y este estado de latencia, de intriga y de que todo como la vida misma, se puede pudrir en cualquier momento. A ver, una última preguntita y después por ahí pasamos el micrófono si quieren preguntar. Hay algo del animal y la comunidad que aparece, por lo menos en los cuentos de Santiago y en el de Sonia. Diría, Sonia, vos por ahí respondes primero, que es salvar el mundo, ¿no? En donde aparece una chica que trabaja en una ONG ambientalista en una ciudad, en Shanghái, una ciudad totalmente artificial, ¿no? Y su contacto con los animales es a través de estos peluches en un shopping, que es un lugar al que vuelve permanentemente. Bueno, hay algo ahí con esta especie de descreimiento total de esta especie de lucha global por la salvación de los animales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bien, bueno, en ese caso a mí me interesaba el tema, bueno, primero vi al personaje, sabes que lo tenía re claro desde el principio, voy a hacer esto. Pero lo que terminó sucediendo, y en realidad es algo que también creo que está en la atmósfera, es que se reproducen bajo las militancias por las buenas causas, mecanismos que son un poco perversos porque encubren un individualismo que en lugar de tener en la cual activistas u organizaciones directamente, en vez de tener un interés real, que creo que mi personaje lo tiene, pero después tiene que adaptarse en esto, ella quiere salvar el mundo y salvar a las especies, pero después transcurre toda en una ONG ambientalista, sucumbe toda la organización a las mismas tiranías, arbitrariedades y contradicciones y cuestiones terribles de otras corporaciones, de las empresas, por ejemplo. A mí me interesa mucho, creo que en los distintos cuentos los voy tratando de rodear el tema de los estereotipos, las estigmatizaciones y los mandatos, los sociales, los de la industria cultural, lo que tiene que ser una pareja perfecta, una familia perfecta, una persona bella en términos canónicos. Y entonces esto empieza a pasar en esa ONG en la cual esta chica trabaja y de pronto quiere salvar a unos animales que son feos y están en el fondo del océano, que son necesarios para el ecosistema, pero son feos, no son viralizables. La verdad que queda mejor la ballena. Así que bueno, es como una pequeña síntesis del clima y después también las contradicciones. Hay una cosa muy cruel que pasa, que hay un señor que vive de hacer andar en bicicleta a un monito y entonces viene un interventor de Estados Unidos y dice, ¿cómo va a pasar esa salvajada? Pero ella se había encariñado con ese señor y dice, son amigos, ¿cómo se lo vamos a sacar al monito, al hombre? Y el hombre lo necesita para vivir, es su trabajo adiestrar al monito. Digamos, como esas contradicciones donde, decís, ¿dónde está la solución a todo esto? Digamos, me interesa. De Santiago, sí. Hola, ¿se oye? Santiago tiene dos cuentos que se
llaman, uno el después del oso y el otro es el elefante, ¿no? En el que de repente el animal aparece en medio de una comunidad, o sea, aparece ahí y genera todo un movimiento alrededor de eso, ¿no? Y tiene como algo mítico después del oso, que es muy lindo, y eso, bueno, ¿a qué remite todo eso? Y en elefante ya al final es un poco más, lo lleva más para otro lado. Más documento, sí. Bueno, tal cual, lo que decís vos, Ale, son dos cuentos en donde de repente aparece un animal, en un caso un oso y en el otro un elefante. El del oso es parecido a casi todos los mitos que tienen que ver con las apariciones de las vírgenes, ¿vieron? De repente una carreta no se quiere mover más o se quedan en un lugar y permanecen y con ese oso aparece con esa existencia y termina armándose una especie de mitología alrededor de eso y bueno, termina dándole sentido a un pueblo que era un pueblo más y a partir de ese momento pasa a ser el pueblo del oso, digamos, ¿no? Porque le da algo. Y nada, yendo más allá de los cuentos, en el del elefante pasa algo similar, que es que hay un elefante que aparece, digo lo mismo, pasa en todos los cuentos. Es un elefante que... La originalidad está sobrevalorada incluso con uno mismo, ¿viste? Total. Este elefante aparece en otro contexto y bueno, lo que hace la gente con el elefante no es endiosarlo ni mucho menos, sino que terminan teniendo una actitud más pragmática con el elefante, ¿no? Ustedes se imaginarán pragmatismo y elefante. Pero al principio lo observan, lo cuidan, lo custodian, o sea, les interesa, hay una atracción por ese elefante. Les interesa, por supuesto, y es algo extraño, etcétera, ¿no? Aparece un elefante en un bar en el conurbano, no hay elefantes ahí. El tema, nada, en general, digo, pasa esto, aparece algo que fuerza a accionar, a hacer algo. O sea, aparece un oso, entonces, si aparece algo tengo que o creer, o avanzar, o cuidar, o ¿no? Esa necesidad de no poder estar quieto frente a eso que aparece. En uno de los casos es, bueno, creer en algo, ¿no? Esa necesidad. Y en el otro es hacer algo con eso que está ahí. Porque asumimos que es para nosotros lo que pasa. O sea, a mí, yo pienso eso desde ese lugar, por ahí uno va a y dice, bueno, esto es para mí, yo tengo que hacer algo con esto. Y a veces eso funciona y otras veces no, a veces es más torpe, otras veces no. Y en general, yo pienso, y es muy subjetivo, no tiene tanto que ver con nosotros. A lo mejor a eso lo podían dejar ahí, a los demás lo podían dejar ahí. Yo no tenía cuento, pero hay una subida mejor. Digamos bueno, yo pensaba, acá hay algo que a una comunidad le interesa, hay una curiosidad, hay algo que nos reúne, pero por otro lado es tanta la necesidad que ese animal termina siendo comido, ¿no? Pero de una ahí manera tenemos casi, el final sí, perdón, bueno. Pero no Lo que importa, importa es el procedimiento. hay todo un procedimiento fabuloso. Pero bueno, es como... No, es una broma. Sí, bueno, tal cual, se comen un elefante. De hecho, ese cuento viene de una frase tan idiota como que a un elefante que comérselo de a poco. Y le decía a una persona que me caía muy mal y la repetía. Y yo decía, qué boludez, ¿por qué me dice esto constantemente? Porque realmente, ¿no? O sea, no, yo ya lo había entendido lo que quería decir con eso, pero a él le encantaba eso, repetirlo. Y yo dije, como que yo pensaba, no se puede comer un elefante, es durísimo. Y dije, bueno, está bien, a ver si se lo comen. Y de hecho, ¿no? Uno de los editores, cuando un amigo, no me acuerdo, pero alguien me dijo, creo que fue Seba, de Utopía, me dijo, no se puede comer un elefante. Y yo le dije, ya sé, Seba, pero es un cuento. Pero me dijo, ¿pero te parece? Sí, bueno, pero se lo comen el elefante y logran hacer. Es muy Sebastián Martínez Daniel. Él es, sí, tiene esa racionalidad que se le impone. Bueno, me están pidiendo acá que cerremos. No
sé si igual, creo que un par de preguntas se podrían llegar a hacer, si tienen ganas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo me maravilla cómo armás los cuentos? Porque de pronto son imágenes o cosas y de pronto das una pincelada o un trazo y se une la historia, que pienso que como que estoy en un caleidoscopio, ¿no? Y ves cosas lindas y de pronto ves toda la imagen. Y ¿cómo lo escribís, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Vas anotando, vas uniendo? ¿Cómo se te presenta toda la historia? Porque es como que la vas dando, ¿no? Desde a poquito por... Bueno, son cuentos de mucha ternura, la verdad que me han encantado. Muchas gracias. Escribo parecido como dicen los colegas, sobre todo como decía Santiago, de manera medio responsable, o recién cuando lo escuchaba las conversaciones estas de si se puede comer o no un elefante, pensaba, son conversaciones muy de escritor. Yo, por ejemplo, el mono, también salió de alguien que me dijo una frase, los chinos cuando uno no puede dormir y la cabeza pasa de un pensamiento a otro, como saltando, enloquecida, o agranda todo y parece todo terrible, eso se llama mono loco. Entonces yo pensé, yo vivo con un mono loco, y fue eso lo que escribí. Así aparecen de maneras muy, como decía Santiago, de alguien que te repite algo que es medio tonto o de algo hermoso que se te cruza. Estamos en realidad como bombardeados por ideas de cuentos. Como decía Pau, es cuestión de abrir los ojos. Y en los detalles está el amor, ¿no? En los detalles está el amor, sí. Bueno, muchas gracias.